Lo tenemos todos a una voz, libro de Lucas, capítulo 7. Me indica con un amén, amén, todos a una voz, así como que todos tienen oídos para oír. Qué calor está, ¿verdad? Déjenles apago el abanico para que entren en el ambiente. El ambiente está calor. Tenemos ahí Lucas capítulo 7. Lo tenemos. Honramos tu presencia, Señor, por medio de tu palabra en este momento. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Después que hubo terminado todas las palabras, verso 1, al pueblo que le oía, usted oye pueblo, entró en Capernaum y un siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de ¿qué? Cuando el centurión oyó ¿qué? ¿Qué acto estaba? Hablaba de Jesús, le envió ancianos de los judíos rogándole que viniesen y le sanasen a ¿quién? Al siervo que estaba enfermo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, fíjese lo que le dijeron, es digno de que le concedas esto. ¿Es qué? Acuérdense que vamos a hablar de la dignidad. ¿Por qué era digno que le concedieran esto al centurión? Porque ama a nuestra nación y les edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de ¿dónde? El centurión envió a él unos que, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy ¿qué? Digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve ¿por qué? De venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Y yo te pido que hables a nuestros corazones. Toma control en este momento, Señor, de la que ya es santa, de la que es poderosa y que es inefable, tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que obres, Señor, conforme al poder que en ella emana en este momento, Señor. Y que todo pensamiento vaya cautivo, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando hoy, Padre, con una voz audible, Señor, a través de cada palabra, Señor, de la que tú has inspirado, Señor. Yo declaro, Señor, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve con libertad, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hace libres para alabarte, para glorificarte. Y que el poder tuyo, Señor, trae una dignidad de hijo. Dignidad de hijo, diga la iglesia. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Por cuanto nosotros somos hijos e hijas, Padre, nosotros venimos a ti seguramente, acudiendo a tu palabra para que nos hables como un Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por tu poder en este lugar. Y tu pueblo dice, amén. Puede tomar su asiento, amén. Usted ha escuchado de esta historia. Sabe que Dios me ha incomodado durante esta semana y el jueves les compartí algo acerca de esto, pero yo quiero hablarte de los centuriones también hoy. Sabes que un centurión estaba a cargo de 100 hombres. ¿Usted tiene algún cargo? ¿Usted tiene algún cargo como el del centurión? ¿Usted no tiene familia? ¿No tiene hijos? Usted tiene un cargo. Hay alguien bajo su responsabilidad que dependen de usted, tanto monetariamente, físicamente y ¿qué cree? Espiritualmente más. Espiritualmente tenemos el cargo de guiar a nuestra familia por caminos de justicia, por sendas de verdad.
Si usted está aquí hoy, amada iglesia, usted necesita reconocer cuál es su dignidad y qué es lo que lo hace sentir indigno de tener un encuentro con Dios. ¿Me entiende? Todos podemos escuchar de Dios. Toda la humanidad está llena de la creación de Dios. La tierra, los cielos de los cielos cuentan las grandezas de Él. Usted y yo hablamos de las grandezas de Él. Pero oír hablar de Dios no es igual a invitar a Dios mismo a que venga a nosotros. Todos en algún momento hemos necesitado un favor de parte de Dios, ¿está de acuerdo? Si quieren, hermano, préndala el abanico a los hermanos. Lo apagué yo porque aquí me soplaba las naguas. Si quiere poner ese ahí, hermano. Hermano Marco está sudando. Gloria a Dios. Todos hemos necesitado algo de parte de Dios, amén. Y lo vamos a seguir necesitando. ¿Está de acuerdo? Porque mientras usted estemos aquí, usted y yo, y usted no reconozca, no conozca los planes de Dios, vamos a necesitar una guianza de parte de Dios. Amén. Pues mire, este centurión era un buen hombre. ¿Cuántos nos clasificamos buenas personas? ¿Verdad que todos somos buenas personas? Porque aquí dice la Biblia que él había ido, estaba entrando en Capernaum, y Capernaum significa la ciudad de consuelo. ¿Cuántos necesitan consuelo? De veras, ¿cuántos necesitamos consuelo de parte de Dios? Para que nosotros tomemos el consuelo de parte de Dios, tenemos que identificar quién es el que viene a nuestra vida. Porque el que viene a nuestra vida nos exige un cambio, no un momentáneo, sino que permanezca como Él. ¿Y Él cuándo cree que permanece? Para siempre. La Biblia dice que Él va a vomitar a los tibios. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Más le vale que usted sea frío o caliente, porque el término medio lo vomitará. Usted y yo necesitamos no solamente oír de Dios, sino que tenemos que darle la oportunidad a Dios que nos visite. ¿Usted quiere que Dios le visite? ¿Sabes que a veces que nosotros recibimos un favor de parte de Dios, y el favor de parte de Dios, llámese milagro, llámese sanidad, llámese como usted lo haya puesto, o necesidad suplida, el Señor la suple? Pero cuando Dios te habla que quiere ir a tu casa y nosotros nos hacemos oídos sordos, es lo que pasa aquí con esta persona. ¿Cómo está eso? Mira, Jesús dijo: yo voy. Si tú te dispones a decirle: Señor, yo necesito algo de ti, el Señor lo va a hacer. Y si Él lo va a hacer, tú necesitas creer que lo va a hacer. Mire, ahí nosotros decimos siempre y nos bajamos en la palabra de Dios, cuando el Señor siempre más adelante dice: no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. ¿Se acuerda? Y nosotros pues crecemos en el evangelio diciéndole al Señor: nomás di la palabra. Créeme que el Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 1 que Dios en estos tiempos ha hablado en muchas formas y en muchas maneras. ¿Y qué hemos hecho? Ignorado la voz de Dios. Este hombre, y nosotros pensamos y hemos creído, pero yo quiero que usted mire el otro lado de la tortilla de la fe de este hombre. Usted está aquí porque necesita, y yo estoy aquí porque necesito algo de Dios. Y para que yo obtenga algo de parte de Dios, necesito atender su visita. Necesito atender su presencia. Este hombre dice que no le fue digno ni siquiera de ir a buscarlo personalmente. ¿Cuántos de nosotros buscamos de Dios a través de nuestro cónyuge? ¿Cuántos de nosotros buscamos de Dios a través de nuestros hijos?
Yo tengo buenas noticias para ti, para decirte que hoy en esta mañana tú recobres tu dignidad como hijo. ¿Te acuerdas del pródigo? No soy digno de ser uno de tus hijos. Y papá de pródigo lo ignoró y le dijo, hay que vestirlo. Yo no sé de usted, amado hermano o amada hermana, cuántos años lleva caminando desnudo. ¿Cuántos años usted sabe que es hijo, pero sus vestiduras no lo identifican como un hijo de Dios? Y no estoy hablando de las literales. Usted puede traer bikini en la playa y ser cristiano e irse al cielo. Ay, ojalá dejen que sea un like ahí, ¿no? Pero no, vamos a propagar ahí que pintense los pelos y que sáquense las uñas y todo eso. Ay, ya se acabó el evangelio. Pero eso sería en otro costado. Usted puede ser una persona que se vista tal vez como un pandillero, pero en la gloria de Dios se puede mover en usted. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos nuestras vestiduras como hijos? Él viene y nos calla conforme como nosotros nos quejamos con Él, y Él nos cubre con nuevas vestiduras. Él nos limpia, Él nos sana, Él nos restaura. Pero hay veces por no dejarnos ser restaurados, por no dejar ser sanados, no completamos nuestras vestiduras. ¿Cuántos salen a las carreras en la mañana? Yo no sé, yo miro a mis compañeros que llegan ahí a la yarda cuando agarramos el camión apretándose los zapatos. Es que se me hizo tarde, pues ya era tarde, ya apriétate los zapatos. Poniéndose el cinto. Amén. Hay otros que llevamos chanclas o pantuflas porque nos lo quitamos en el trabajo para venirnos más cómodos y regresarnos más cómodos. ¿Cuántos salimos a las carreras? Dios, mientras usted tenga vida en la faz de la tierra, nosotros necesitamos ser investidos. ¿Y sabe qué es la palabra investido? De adentro hacia afuera. La Biblia no dice que tengamos que ser vestidos del poder de Dios, no, dice investidos del poder de Dios. Significa que es de adentro hacia afuera. Cuando viene la transformación de una persona que es creyente, sabe que el que lo está vistiendo es un buen diseñador que cubre multitud de pecados, que cubre la desnudez del hombre. Y no estoy hablando del género masculino, sino del género humano, la humanidad. Usted y yo, mi amada iglesia, hemos nacido con un vacío y ese vacío nos ha costado ministrarlo durante nuestro caminar sobre la faz de la tierra, aún después de creer en Jesús. Porque recibiremos el favor de parte de Dios, pero una vez suplido en nuestro entendimiento, y nosotros ya no decidimos buscar más de parte de Dios. Y miramos a Dios alejadamente. La Biblia dice que el que se acerca a Él lo atiende, mas al altivo lo mira de lejos. Pero qué misericordia tan grande que todavía Él no quita la vista de usted. Si pone duro su corazón, Él todavía lo está viendo aunque sea de lejos. Qué bueno es su Dios. Y cómo nosotros desaprovechamos los momentos cuando podemos tener al mismo Dios poderoso visitando nuestra vida, nuestra casa, transformándonos, sanándonos, limpiándonos y vistiéndonos. Este hombre envió a unas personas que eran líderes de los judíos. Voy a toser hoy, no se asusten. Déjenme pongo el tapabocas. ¿Me puede dar el agua, mamá? Gracias. Me disculpa. Cuando esta persona mandó a los líderes judíos a buscar a Jesús, era porque necesitaba un favor. Pero estas personas le dijeron: es digno que le hagas un milagro. Es digno que tú le hagas un favor. ¿Por qué? Porque nos ha construido una sinagoga. Déjeme toso bien, a ver si no se me da un pedo, ¿ok?
Disculpen. Se me secó. Es que estaba liqueando el radiador y me eché en líquido. Cuando este hombre necesita el favor, esta persona le dice: es digno que le ayudes, es digno que le correspondas, porque nos ha hecho una sinagoga. ¿Cuántos de nosotros pensamos que por medio de las cosas que hacemos Dios va a responder? Pues sí, Dios va a responder. Dios va a mirar tu esfuerzo, va a mirar tu dedicación. Y cuando eso pasa, mi amada iglesia, el Señor responde. Pero cuando viene el encuentro, este hombre, amada iglesia, solamente había oído de Jesús. No había sido evangelizado. No había mirado lo que Jesús hacía. Muchos de nosotros podemos oír de Jesús y desde los principios nosotros hemos escuchado de Dios. Una vez que nosotros escuchamos de Dios, necesitamos atender qué es lo que está pasando. Amén. Envía a estos hombres y estos hombres le clarifican que era digno. ¿Cuántos de nosotros estamos intercediendo por un familiar y siempre le decimos: Señor, es tu hijo? Pero el hijo todavía no reconoce al Padre. Y nosotros creemos en la esperanza donde dice Hechos: cree tú y toda tu casa será salva. Pero sabe que cada uno de nosotros es individual. Cuando usted está en los cielos, usted no le va a poder dar un beso a su esposa o su esposo, a sus hijos. Cada uno dará cuentas de sí mismo. Así que si a usted, su cónyuge, sus hijos lo detienen en buscar de Dios, allá en el cielo no va a haber excepción de personas. Allá en el cielo no va a haber algo que usted lo detenga, el poder haber seguido y haber atendido a Jesús sobre la tierra. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste. ¿Cuándo te hicimos esto? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí, le dice el Señor a sus discípulos. Así que si usted y yo, amada iglesia, hemos enviado a alguien o alguien nos ha ayudado a buscar de Dios, yo quiero decirle hoy en esta mañana que es tiempo que usted y yo reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas y sustentador de nuestras vidas. Ya no podemos ir nosotros a causa de otras personas a la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos sentirnos dignos de que podemos ir a buscarle y de tener un encuentro. ¿Sabe? La Biblia dice ahí que los discípulos les habían llevado un endemoniado, pero ese endemoniado le dijeron: yo traje a tus discípulos a este endemoniado y no han podido. ¿Sabe qué es lo que dice él? Usted lo ha leído, no sé si lo ha leído, ¿verdad? Ahí en Lucas, donde le dice: pero tú sí puedes, hazlo. Oh my God, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, si tú puedes, hazlo? Y el Señor le dice: yo puedo, pero tú crees. El Señor puede hacer algo en tu vida, pero tú le estás creyendo a Dios. Tú quieres que Dios vaya contigo. La Biblia dice que Él está tocando la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20. Si alguno la abre, Él entra. Él no entra a la fuerza a la vida del hombre, porque Él es amor. Cuando tú estás con tu cónyuge y ella no quiere o él no quiere hacer el amor contigo, eso se le llama violación. Y Dios no viola a nadie, porque Él es amor. Y Él nomás compite, Él nomás se junta con aquel que atiende a su amor. Y Dios te ha amado muchísimos años, Dios te ha llamado muchísimos años. Desde que estaba chico, las experiencias que usted y yo, usted que me escucha, ¿usted cree que Dios trabaja por casualidad? No, Él trabaja con un propósito. Él trabaja con un propósito genuino en el que usted y yo necesitamos reconocer a Dios como mi Dios, no como el Dios de papá, no como el Dios de mamá. Aunque usted haya nacido en el Evangelio, a usted no le garantiza nada la salvación. Porque el Dios que usted vivió en su casa no es el mismo Dios que usted está viviendo. No es el mismo Dios que está aquí escrito.
Usted y yo necesitamos reflejar la salvación en nuestras vidas para que realmente nosotros demos herencia de parte de Dios por medio de su palabra. Si usted y yo, mi amada iglesia, hemos crecido con ese evangelio, mi amada iglesia, estamos muy equivocados. No podemos jactarnos de lo que hizo mamá o lo que hizo papá. Tenemos que tener nuestros propios encuentros con Dios, nuestras propias experiencias con Dios. ¿De qué sirve que haya sanado al hermano de cáncer? ¿De qué sirve que haya sanado a la hermana de SIDA o al hermano de esto y del otro cuando tú no has dejado que te sane el Señor? Tú solamente has oído de Dios, pero no has experimentado de Dios. De oídas te conozco, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job. Usted y yo necesitamos mirar la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida para poder dar testimonio de la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dejado a medias y nosotros pensamos que Dios se ha equivocado? Para seguir a Dios exige un compromiso. Y ese compromiso se tiene que pagar el precio. Jesús ya nos dio la salvación, pero ministrar su salvación durante la faz de la tierra, mi amada iglesia, nos va a costar. Se necesitan hacer obras. Mira lo que dice ahí. Este hombre, cuando miró que Jesús estaba cerca, envió a alguien más a que lo recibiera. ¿Qué es lo que dice ahí? En el verso 6, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, envió a sus amigos. ¿Cuántos de nosotros Dios se ha acercado a nuestra casa y no lo hemos dejado entrar? ¿Cuántos hemos enviado una excusa enfrente de Dios? Porque, ¿sabes? El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Aquí dice que eran unos amigos. Y los amigos de ellos fueron y le brincaron a paro a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Dice él que te digamos que no es digno que entres. Porque él es una buena persona y necesita un favor de ti. Pero nomás di la palabra, es lo que dice él. Oh, eso dijo, sí. Y ya yo dije, no, ya la hicimos. Nuestro compa va a estar feliz. Va a estar feliz nuestro amigo el centurión. Y entonces Jesús se maravilla y dice, bueno, esta me creen, realmente tiene gran fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una fe limitada? Y no hemos dejado entrar a Dios a nuestra casa. No hemos dejado entrar con nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestros problemas. Si tú realmente que necesitas el favor de Dios, necesitamos dejar a Dios que llegue a casa. Y esa casa está aquí. Aquí donde quiere morar Dios. Dios quiere morar en tu corazón. Quiere habitar en ti, amada iglesia. Quiere que tú lo recibas, que tú lo atiendas. Sabes que cuando Jesús llegó a una ciudad, Él empezó a predicar, les empezó a enseñar. Y cuando Él empezó a enseñar, Él estaba en la sinagoga. Y en la sinagoga estaban sus cuñados. Y ellos mismos testificaron y dijeron que este no es el hijo de María, este no es el hijo de José, que sus hermanas no están casadas con nosotros y aquí están sus hermanos. ¿Por qué habla así? Lo habían conocido, pero no dejaron que tuvieran una experiencia con él. Jesús dijo, nadie es profeta en su propia casa. Y la Biblia narra y describe específicamente que cuando estaba ahí no pudo hacer milagros. ¿Por qué Dios no ha hecho un milagro en tu vida? Por causa de la incredulidad. Porque lo juzgas a Él diciendo, tú eres Dios, pero mira, yo necesito esto y no quiero dejar la bebida, no quiero dejar la droga, el cigarro, no quiero dejar las viejas, no quiero dejar los hombres, no quiero dejar las mañas, pero I need you. I need your help, God. Please, ayúdame. Y lo cuestionamos. Y dice Jesús, pues sí te puedo ayudar, pero pues no te deja. ¿Cuántos, imagínate, cuántos no hubiesen querido crecer con Jesús en su casa? Si ahí sus cuñados, sus hermanas no lo reconocieron como Dios, pero la única que sabía era María.
y no la idolatre, porque era mujer igual que usted y yo. Usted y yo, amada iglesia, necesitamos que Jesús esté en nuestra casa, pero necesitamos atender su presencia. ¿Cuántos tienen problemas dentro de la casa? Imagínense que lo tengamos en el tiempo de hoy. En el tiempo de hoy que le digan, Jesús, ayúdame, no, necesito pasar una materia. Los hermanos, no. ¿Cuántos favores no hubieran recibido? Pero dijeron, ay, el Chuy. Vete allá a trabajar con mi papá en la carpintería. Ve, corre. Yo soy más que tú. Y Jesús no pudo hacer milagros porque dudaron de Él. Mire, usted y yo necesitamos recibir. Y usted a lo que vino a buscar en este lugar, o lo que usted está buscando, necesita atenderlo. Dios no es un Dios de momentos de emoción. Dios no es emotivo. Porque si Él fuera un Dios emotivo, Él se lamentaría de las cosas que nos ha dado aún siendo pecadores. Pero como Él es soberano, Él dice, yo compongo lo que se está echando a perder. Yo atiendo lo que me está hablando. De aquella mujer salió virtud porque tocó el manto de Dios. Usted y yo necesitamos que salga virtud de Dios y necesitamos tocar la presencia de Dios y no ser indiferente. Mire, cuántas oportunidades nosotros hemos dejado pasar a causa de sentirnos indignos. ¿Usted ha dejado oportunidades pasar? ¿De veras? Todos hemos dejado una oportunidad de parte de Dios pasar a causa de sentirnos indignos que Jesús nos visite. Y sabe que usted y yo necesitamos, y si nosotros queremos y tenemos disposición en nuestro corazón, Jesús puede tomar posesión de nosotros, habitar con nosotros, darnos de comer con nosotros, vestirnos a nosotros, darnos suplemento a nosotros. Su Espíritu Santo siempre estará con nosotros, aleluya. Y los milagros que usted necesite, Él se los va a contestar. Y hay veces que nosotros como cristianos venimos al primer amor y el Señor nos responde porque estamos dando todo. Pero conforme va pasando nuestro crecimiento en el Evangelio, nosotros nos sentimos más maduros, entre comillas, espiritualmente, y dejamos de atender el ayuno, la oración, el congregarse, el diezmar, el ofrendar, y tenemos a Dios ya por segundo plazo. Y ponemos en primer lugar el empleo, la esposa, los hijos. Y Dios dice, bueno, pero entonces, ¿qué no me necesitas? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Dios? Pues necesitamos seguir atendiéndole. Voltea tu Biblia allí en el libro de Santiago, capítulo 2. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aunque no le recibamos, Él nos responde. Ya no dijo amén, ¿verdad? Libro de Santiago, capítulo 2, verso 18. ¿Lo tenemos? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira lo que dice el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Usted cree que Dios es uno? Mira lo que dice aquí. Bien haces. O sea que todos podemos creer en Dios. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe que también los demonios saben que Dios es Dios y tiemblan? ¿Qué es lo que a usted lo está haciendo que Dios no llegue a su casa? ¿Será algún demonio? ¿Será alguna hueste? ¿Será lo que gobierna en su casa? ¿Usted quiere que gobierne Dios en su casa? Necesitamos llevarnos a Dios a casa. ¿Usted quiere que sigan gobernando los problemas, la miseria, la pobreza? Esos fueron los dioses que adoraron mis papás, no son los suyos. De vivir sin un centavo en la bolsa y de vivir en la raya. ¿Usted quiere seguir viviendo así?
No. Usted tiene que pararse y creerle a la palabra de Dios que Josué le dijo a su pueblo. Si ustedes quieren seguir adorando lo que adoraron sus papás, la mediocridad. Porque ¿cuántos de nosotros no nos dijeron, ya no estudies, ya con la secundaria ya tienes buen lomo para que trabajes? ¿A cuántos nos dijeron así? ¿Y qué optamos por trabajar y nos metimos en un part-time? O si estamos en este país, entramos en un part-time y nos gustó el dinero. Y dejamos de atender los estudios y pagamos las consecuencias. Y al rato ya, pues en vez de seguir un orden de vida, mi amada iglesia, nos vamos por el orden equivocado. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O será mera coincidencia? La Biblia dice que el que no atiende su llamado y su palabra, él visita la maldición de los padres. ¿Sobre quién? Yo no quiero ninguna maldición de mi papá y de mi mamá. Depende de mí que deje que la gloria de Dios entre a mi casa para que mis hijos no conozcan lo que ellos pudieron haber conocido o experimentado, lo que yo experimenté. ¿Está de acuerdo conmigo o está en desacuerdo con la palabra? Nosotros podemos decirle, Señor, hace un milagro, y lo hace. Y creemos en Dios y venimos a la iglesia y hacemos esto y hacemos lo otro y empezamos a diezmar, pero viene la lucha, viene la tentación y dejamos de diezmar, y vienen problemas en la familia y te peleas con tu esposa, con tu esposo, y dices, yo ya no voy a la iglesia para estar de hipócrita ahí, ¿qué gloria se va a mover? Pues déjame te digo algo, estás mal. Es cuando más tú te tienes que meter en el río de Dios, es cuando más tú tienes que buscar de Dios. Porque al principio es fácil, porque Dios te ama y con amor te restaura, te guía por sendas de justicia, por caminos de rectitud. Pero cuando ya viene realmente la prueba, tú necesitas permanecer firme. Ustedes, dice el libro de Gálatas 6, que son espirituales, compórtense como lo que son espirituales. No sé que el día de mañana alguno de nosotros necesite la misma ayuda. ¿Cuántos necesitan un favor de parte de Dios? Pues nosotros aquí miramos por medio de Santiago que habían personas que tenían fe. Este centurión tenía fe, pero no tenía obras. Si usted algún día escucha de alguna persona que dice, yo tengo fe y camino sobre el agua, está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde están sus obras? Yo sirvo a Dios de todo mi corazón. Sí, pero ¿dónde estás? ¿Escucha la voz de Dios? Sí, pero ¿cómo escuchar la voz de Dios si no puedes hablar lo que tú, no puedes vivir lo que estás hablando? Muéstrame tus obras, yo te muestro mi fe con mis obras. Si no tienes nada que decir, mejor be quiet. Proverbios 18 dice que al que responde palabra antes de tiempo se le es oprobio. Así que nosotros no podemos estar hable y hable y hable y hable y hable y no hacer y no hacer y no hacer y no hacer. Necesitamos orar, levantarte y actuar. Necesitamos orar y actuar, actuar y orar, orar y actuar. El tiempo de Dios así se maneja. No podemos estar ore, llore, 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 llore. ¿Sabes que una persona puede tener necesidad de Dios y venir afligido a la iglesia? ¿Por qué viene afligido si la palabra de Dios dice que el que donde habita el Espíritu Santo no hay aflicción? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que no le hemos dado a Dios. Hay algo que no deja que Dios tome su lugar. Voltea tu Biblia ahí en el libro de Marcos. Aleluya. ¿Está aquí todavía? Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Sabe que el evangelio no es solamente un club social de que usted venga a la iglesia? El evangelio se necesita vivir. ¿Cómo se necesita vivir? Que cuando hay problemas en la casa los defendamos con la palabra. Que cuando hay pleito en el matrimonio defendamos nuestro matrimonio por la palabra. El divorcio no existe en el plan de Dios. El divorcio no existe en el plan de Dios. El divorcio no existe en el plan de Dios. ¿Te acuerdas cuando le orabas por tu costilla? ¿Te acuerdas cuando le orabas por tu mujer?
Pero pasó algo, no nos entendemos, vámonos cada quien para su lado. ¿Y quién sufre? Los hijos. ¿Y cómo se llama eso? Maldición. Porque así creció mamá, así creció papá, así creció la abuela, así creció el abuelo. ¿Y dónde va a estar papá con la hija cuando se necesite? ¿Dónde va a estar mamá con el hijo cuando se necesite? Pues cada quien por su lado. Al cabo es que no somos los últimos ni los primeros. Eso dijo mamá y eso dijo papá. Pero yo hoy digo, no, para el día que yo me peleé con mi esposa, mira, yo una cosa, sin ser creyente, le prometí a mi esposa. Y yo le dije, yo nunca te voy a poner una mano encima. Aún así me den ganas, no te voy a poner. Hermana, no se ría porque a usted también su esposo le dan ganas. Y si lo hace, venga para acá, hermana, y vamos a orar por su esposo. Mire, nos ha costado, sí nos ha costado. Pero esa maldición no tiene que verla a nuestros hijos. Yo así crecí. Yo crecí viendo a papá que le pegaba a mamá porque no le gustaban las tortillas. Porque no le gustaba cómo estaba el huevo batido. Con esas payasadas le pegaba a mi madre y así crecí. Y derrumbó la imagen de papá, mi héroe. Yo dije, ¿para qué estudio? ¿Para qué me saco buenas calificaciones? Estos ni agradecen. Yo no sé de usted cómo esté viviendo dentro de su casa, pero papá Dios quiere habitar en su casa, en su matrimonio, en sus hijos. El día de mañana a usted se le hace fácil y al rato su hijo desparrama hijos por allá. Su hija se mete con cualquier delincuente ahí porque le dice estás bonita y el papá nunca le dice bonita. Ay, pastor, qué pecadora es usted. Sí, mija, usted se ve bien mamacita. ¿Por qué? Porque usted tiene que alimentar el espíritu de su hija como papá. Ay, pero qué enfermo. Sí, porque el día de mañana si alguien le dice mamacita, esa palabra no la he escuchado. No la escucha en casa. Mija, qué chula se ve. Pero el día de mañana alguien se la dice y allá se va con él. ¿Por qué? Porque en casa nunca le enseñaron y le previnieron. Y ella piensa que ese es amor genuino. ¿Y a los hombres qué nos pasa? El día de mañana usted lo empiezan a atender. Le empiezan a levantar los calzones, los zapatos, todo lo que deja tirado. Porque así nos enseñó mamá. Y cuando vienen los problemas, ¿qué le dice? Pareces mi madre tú. Pues es lo que tú buscabas. Alguien que te levantara los calzones. Alguien que te atendiera. Alguien que supliera la base. ¿Por qué? Porque no está pasando eso. Y ahora las mamás de hoy en día le dicen, mijo, lávese sus calzones. Plánchese su ropa. Tiene hambre, yo quiero quedarme acostada. Hágase un huevo. Oye, pero antes los papás, ¿qué nos decían? Yo no voy a comer, tengo hambre, vieja. Y no se levantaban de la mesa. Yo no sé usted cómo haya crecido, no sé usted cómo le hayan enseñado, pero el día que no hay comida en la casa, yo no me voy a poner tú por tú con mi esposa. Yo le hablo y le digo, vieja, ¿vamos a comer o no vamos a comer? Y usted va a decir, ay, qué feo. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanas que dicen, ay, no, qué mala mujer, pero no es mala mujer. Ahora, hermana, usted también no se vaya a ir a la casa y decirle, mañana no te voy a hacer comida porque el pastor dijo. Porque todo va con un orden. Cada quien reconoce sus cosas. ¿Qué es lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 7? Que el varón no descuide su responsabilidad conyugal, ni la mujer su responsabilidad conyugal con su esposo. ¿Está de acuerdo con eso? Está escrito en la Biblia. Eso no es el tema, yo no sé por qué está hablando de eso, ¿ah? Pero si el Señor quiere entrar a la casa, tiene que entrar por el matrimonio. Porque se tiene que casar usted con el Señor, sea hombre, sea mujer. Usted tiene que tener una relación íntima con Dios. Tenemos ahí el libro de Marcos capítulo 6. Salió Jesús, verso 1, de allí y vino ¿a dónde? A su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos le oyeron y se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que da estos milagros por los que ha hecho? Mas ¿no es este el carpintero, hijo de María y de José?
¿Cómo estás tú identificando a Dios? ¿Con la profesión que Él vino a la tierra? ¿O con la identidad de donde vino Él a la tierra? Muchos de nosotros metemos a Jesús en nuestra vida como lo que nosotros somos, indignos. Y cuando Jesús dice, yo quiero, yo puedo, sé sano, sé limpio, sé libre, nosotros le decimos, no, espérate, le ponemos límites. ¿Cuántos milagros hemos perdido a causa de nosotros sentirnos indignos a causa de Jesús cuando Él quiere entrar? Para el centurión fue demasiado tarde, iglesia, cuando tuvo un encuentro con Jesús. ¿Usted quiere tener un encuentro con Jesús en vida? ¿Sí estamos todavía aquí todos? ¿Usted quiere tener un encuentro con Jesús en vida? ¿O está basado en la doctrina del que estaba en la cruz y que le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios? Si a usted lo alcanzó Dios, así como ahorita usted está ahí sentado, de a partir de hoy para mañana o en los minutos que usted sigue respirando, necesita atender el llamado de parte de Dios. No decir, ay, voy otra vez a pecar mañana, me voy a ir a la parranda, me voy a ir a esto, me voy a ir al otro a disfrutar. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido la promesa de parte de Dios a causa del retraso que le damos a Dios? Mira, cuando Jesús estaba ahí, Él quería hacer muchos milagros. ¿Usted cree que Dios no quiere hacer milagros con usted? Entonces usted y yo necesitamos comprometernos con Él. Mira, cuando Jesús ya vino al encuentro con el centurión, usted y yo podemos identificarlo. Bueno, tenía fe, dijo la palabra, fue sano, pero también necesitaba salvación el centurión. ¿Cómo le digo esto? La Biblia dice ahí en el libro de Lucas, si usted quiere voltear ahí su Biblia en Lucas 23, me indica ahí con un amén. Yo soy bueno, amén. Qué bueno es Dios porque nos habla a tiempo. Verso 46, ¿lo tenemos? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué dice el verso 47? Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? Diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué milagro podía haber hecho Jesús ahí? Cuando Jesús viene a la vida del hombre, viene personal, uno con uno. Pero cuando el Señor actúa por todos nosotros, usted y yo ya no vamos a poder disfrutar de lo que pudimos disfrutar con Él cara a cara. Usted me lee ahí en Marcos en su casa, en el capítulo 15. Vino José de Arimatea y le dijo, es día de reposo. Y Pilato no pudo creer. Ahí en el 43, si usted lo va a buscar ahorita en adelante. Pilato no pudo creer que Jesús había muerto. ¿Y a quién cree que mandó a mirar si había muerto? Al centurión, el que no lo recibió en casa, el que le hizo un milagro y que se quedó con las ganas que Jesús hiciera algo en casa con su familia. Y le dice, Él está muerto. Yo lo miré, yo lo escuché cuando entregó su espíritu. Era demasiado tarde para recibir un milagro de parte de Dios. ¿Usted está esperando recibir un milagro de Dios en vida? ¿O en lo último de su jornada en este planeta, usted pedirá un milagro de parte de Dios? Usted se va a comprometer con Dios diciéndole, Señor, si tú me ayudas, yo te sirvo.
¿Cuántos favores no te ha hecho Dios? ¿Cuántos milagros no te ha hecho Dios? ¿En cuántos nosotros hemos sido dignos de darle gloria y honra a Dios? Este hombre, cuando le dio gloria a Dios, era cuando Jesús ya había expirado, pero él había tenido la oportunidad de estar con Jesús. Voltea tu Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 10. ¿Usted quiere algo de parte de Dios? No se duerma, pues. Que Dios tan bueno. Queremos más de su bondad, más de su misericordia. Necesitamos atenderlo. ¿Quiere usted atender a Dios? ¿Se lo quiere llevar a su casa? ¿Se lo quiere llevar a su familia? Tenemos que administrar su gloria. ¿A cuántos nos gusta hacer tranzas? ¿Cuántos compramos cosas robadas? ¿Cuántos permitimos que metan cosas robadas a la casa? Eso es maldición, es anatema. ¿Quieres que Dios se mueva dentro de la casa? Necesitamos limpiar la casa literalmente para que espiritualmente entre Dios. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Cuántos están dispuestos, varón? ¿Cuántos estás dispuesto a llevar la gloria de Dios a tu casa? De veras, varón, ¿estás dispuesto a llevar la gloria a tu casa? Que tus hijos no sufran como sufrimos nosotros. Que tus nietos no sufran como sufrimos nosotros. De veras. Cuesta un precio. Y no es fácil, pero es ligera la carga. Tomen el yugo del Señor. Síganlo a Él. Comprométase, hombre. Así como se compromete a las 7 de la mañana a ponchar, comprométase cada mañana a ponchar en la presencia de Dios. ¿Sabe que la Biblia no habla de ninguna guerrera mujer? Pero hoy en día ya hay una doctrina y una enseñanza. Nosotros somos guerreras. Y nosotros los huevones, ¿qué decimos? No, pues hay que vaya la vieja a buscar de Dios. Identificamos ahí a Débora, pero Débora no era guerrera, era profeta. ¿Y qué hace un profeta? Da la palabra de Dios. Los profetas no pelean. Así que, hermana, si usted piensa que es una guerrera, déjeme le digo algo, siga peleando, siga orando, pero con la palabra, como lo hizo Débora. No al tú por tú con su esposo. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero la Biblia sí habla de guerreros. Habla de hombres de Dios que se levantaban y que tenían y defendían, aunque fuera un campo de lentejas, aunque sea un plato de frijoles. Dice que se levantaban en guerra con lo que tenían en mano. Y era una generación que no era guerrera, pero tenían en la mano la hoz, el asador, la pala, el pico, y con ello fueron a defender el campo de lentejas que los enemigos querían poseer. Usted y yo como varón, lo que tengamos en la mano, necesitamos defender a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos. Necesitamos levantarnos como hombres de Dios. Necesitamos orar, necesitamos juntarnos más, dejar de hablar del trabajo cuando nos vemos uno del otro y hablar más de Dios. Tenemos que establecer un nuevo reino y ese reino ya estaba establecido, pero tenemos que fortalecerlo. ¿Tú qué me vas a decir a mí, Benito? Pues déjame te digo algo. No se trata de antigüedad, de canas. Se trata de experiencia con Dios. ¿Quieres tener una experiencia con Dios? Comprométete con Él. Comprometámonos como hombres a dejar las mañas, las excusas. Ya no le dé así, hermana, porque también para usted tengo. Usted prevalezca en la oración, prevalezca en la palabra de Dios. Y verdaderamente se levantará ese sacerdote de la casa. Y cuando se levante él, usted no lo juzgue, deje que se levante con lo que tenga. Si no quiere orar, si no quiere ayunar, déjelo que se levante con lo que tenga. Porque son muy buenas las mujeres para decirle, mira, mijo, así no. La Biblia aquí dice que lo tienes que hacer de esta manera.
Y decir uno, pues si yo, ¿quién me lo está enseñando así? El mismo Espíritu le da enseñanza a uno cuando va en los caminos de Dios. Acuérdese que usted es sentimental y nosotros no estamos tan emocionales como ustedes. Nosotros empezamos a hacer con nuestras fuerzas y después empezamos a sentir. Yo no sé, me enfoqué mucho en el matrimonio hoy, en los últimos 30 minutos. Pero le voy a decir algo. La Biblia dice, y a Jesús lo tentaron. Y le dijeron, Jesús, Moisés nos ordenó que diéramos carta de divorcio a nuestra esposa. Baquetones, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Si usted lea bien en la palabra de Dios y mire cada palabra que dice. Y le dice, espérate, yo no he venido a quitar la ley. Pero perdón, ¿quién fue el que te dijo? Moisés. ¿Quién fue el que te dijo? Moisés. ¿Pero por qué? Porque si era adúltera, ya estaba en aprietos, ¿no? Lea usted la versión internacional. Sí. Pero el que se casa con la adúltera, adultera. ¿Pero por qué adulteró la mujer? ¿Quién está en el cuadro? Fíjense en ese cuadro, porque en el cuadro adultera la mujer, no el hombre. Y Jesús le dice, el que se casa con la adúltera, ese también es adúltero. Pero esto le presentaron, ya no quiero mi vieja. ¿Pero por qué adulteró? No, pero Moisés dijo que a la repudiada. Sí, pero la repudiada bajo estas consecuencias. Entonces va a decir usted, baquetón, va a decir, no, pero yo adulteré, no me puedes divorciar. No, también tú, chiquito. Pero ¿por qué en ese cuadro la mujer se le condenó? Porque el varón la estaba desatendiendo. ¿Me entiende? Por causa de los infantes no llego al detalle, pero ¿por qué la mujer adulteró? Porque el varón la tenía desatendida. Si hubiera sido al revés en el texto bíblico, el hombre era el adúltero. Hay muchas mujeres, amado hermano, que están siendo desatendidas en todo el ámbito, primeramente en el espiritual. Para Dios no existe el divorcio. Por eso Él dijo después y le dijo, si le puede llamar al ángel, hermano, por favor. Él le dijo al Señor, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Y si usted y yo queremos que se cumpla la ley, tenemos que escuchar la ley. Que no sea demasiado tarde, amada iglesia, al favor que Dios quiere hacer en usted y en su familia, en su casa. Amén. Tenemos ahí Hechos capítulo 10. ¿Cree que Dios es bueno? Seguimos hablando del matrimonio. Vamos a organizar una cena de matrimonios, amén. Y si usted nos visita por primera vez, invite a su cónyuge. Vamos a hacer bilingüe para que su cónyuge no ponga excusa, ¿ok? Y porque hoy en día somos mexicanos al grito de guerra y decimos, what's up? I don't get it. Tenemos ahí Hechos, verso 1. Mira, te que voy a hablar de otro centurión. Ya el tiempo se ha avanzado. Del verso 1 al 23 encontramos a Pedro. Pedro estaba en ayunas. Y cuando él estaba en ayunas, entra en una éxtasis, o sea, una visión. Si tú no ayunas, muy difícil tendrás una visión. Así que usted no me venga a mí a decir, pastor, tuve una visión, cuando usted ni siquiera atiende la oración. Si usted no lo miro el día de la oración, muy difícilmente yo escucharé una palabra de parte de Dios, si usted no atiende lo que está en la visión de parte de Dios en este lugar. ¿Soy específico? Así que usted no puede decirme que es espiritual cuando no atiende lo espiritual.
según el libro de Gálatas. Usted no puede decir, pastor, tengo una palabra para usted, si yo nunca lo he mirado sentarse conmigo, yo nunca lo he mirado adorar a Dios conmigo. Y estoy hablando de los que somos de casa, y eso le sirve a usted si es de casa y ama la obra, que defienda la obra y atienda lo que está escrito en la palabra. Porque cierto hombre y cierta palabra no se cumplirá. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos atender para cobrar y mirar la visión de Dios. ¿Qué visión de Dios está hablando usted, pastor grecorromano? Después le explico ese término. La visión de que Pedro era judío y Pedro predicaba solamente a los judíos. Y cuando él estaba en ayunas, le estaban preparando el desayuno, subió al terrado de la casa de cierto curtidor llamado Simón, y él tuvo una visión de un lienzo que descendía del cielo. Y cuando descendía del cielo, miró a animales inmundos en ese lienzo sostenido. Y a causa del hambre, escuchó una voz del cielo que le dijo: levántate, mata y come. Y otra vez volvió a tener la visión por 3 veces, y él dijo: ¿cómo yo, siendo hombre judío, comería cosa inmunda? Y él no entendía la visión, pero la visión provenía del cielo. La misma voz le dijo: no llames inmundo a lo que yo he purificado y he limpiado. Él entendió que toda criatura necesitaba ser evangelizada por medio de la palabra de Cristo. Había cierto hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Este hombre era igual de importante del libro de Lucas. Dicen algunos historiadores, si usted no se conforma y se queda confundido con la Biblia, usted es tiempo que se consiga un libro de historia de la iglesia. Si usted no sabe cómo conseguirlo, hacemos un anuncio sin patrocinio. Vaya con el hermano del Swami, el hermano Rubén Alvarado, y consiga literatura bíblica. Amén. Y olvídese de Google. Amén. Este hombre había mirado, y dicen los historiadores que era el mismo centurión que habló con Pilato, que recibió un milagro de parte de Jesús y que no atendió a Jesús. Pero algo ya había nacido en él, que siguió dando limosnas. Porque cuando él tuvo la misma visión al mismo tiempo que Pedro, se le aparece un ángel y le dice: se han escuchado tus obras y tus limosnas han llegado al trono de Dios. Ahora, ¿por qué dice limosnas y no ofrendas? Aprovechamos el tiempo en esto. Para una persona que no ha recibido a Jesús, todo lo que caiga en un alfolí, lo que venga a la iglesia, son sobras. Son sobras. ¿Por qué? Porque si usted no diezma, pero ofrenda, son sobras, y Dios no quiere sobras. Este hombre no conocía el evangelio, y el ángel específicamente le dijo: las limosnas. ¿Usted dónde ha oído esa palabra? Es tiempo de levantar las limosnas. ¿Se acuerda? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento de mi palabra. Y ahí está, ahorita aquí estamos poquitos, y allá está en la calle, están parados ahí, le avientan sus 20, sus $100. Y en las iglesias cristianas da vuelta el dólar. A lo mucho los de 20. Pero el Señor les dijo: hasta ahorita lo que tú le has dado ha tocado las obras que tú le has dado. Las obras que tú le has dado a Dios ha tocado el trono de Dios. Por tanto, te va a atender Dios, espérate aquí. ¿Se acuerdan? Cierta mujer que era romana y era griega, llegó al encuentro de Jesús en una casa judía y le dijo: Señor, mi hija está siendo atormentada a causa de un demonio. Y le dijo el Señor: espérate, porque no es
no es necesario, no es bueno que nosotros le demos los pan a los perrillos. Y dijo: Señor, yo entiendo eso, pero aún nosotros los perrillos comemos de lo que se cae de las mesas de nuestros amos. ¿Cuántas personas que necesitan un favor de Dios y usted no ha aprovechado el favor de Dios en su vida, ansían la oportunidad que usted y yo recibimos un día de parte de Dios? Ansían el milagro, cualquier sea y cualquier se tenga. Si todavía no hemos podido administrar lo que nos ha dado, muy difícilmente Dios nos dará más. Llámese finanzas, llámese esposo, llámense hijos. Necesitamos primero atender lo que tenemos enfrente, dedicárselo a Dios para que Él venga la añadidura. Primeramente busca su reino y lo demás va a venir por añadidura. Y Dios te ha hablado de muchas formas y de muchas maneras y no hemos entendido. ¿Quieres que Dios venga? Porque había un pueblo y hay un pueblo que está esperando a Jesús como Mesías, como poderoso rey, como aquel que viene a desbaratar las obras de maldad. ¿Quieres que venga así? Pues va a desbaratar todas las obras de maldad, incluyendo nuestros hijos que coincidimos en el pecado. Las finanzas que ganamos y que adquirimos por medio de tranzas. Hay revelación para aquel que está en el Espíritu en este momento. ¿Quieres que Dios venga como ese poderoso rey? Pues te va a empezar a quitar las cosas que tú no has aprovechado. Pero si ya las tienes, tú las traes, se las presenta, Él las bendice, las santifica y se las dedica a su reino así como están. Pero primeramente yo y mi casa necesito servirle a Dios. No mi esposa primero, no mis hijos primero. Josué dijo: yo y mi casa. De ti depende tu casa. De ti depende que la gloria de Dios entre a tu casa. De ti depende que la presencia de Dios se mueva en tu casa. Este hombre llamado Cornelio había entendido que él perdió una oportunidad. Y tal vez, mi amado hermano, si no se equivocan los historiadores, él prepara una reunión para que venga Dios manifestado a través de su palabra. Cuando él prepara esta reunión, la Biblia dice que él llamó a su esposa, a sus hijos y toda su familia, a sus hermanos, para que escucharan a Pedro cuando les predicaba. Yo me imagino que Pedro, cuando había entrado ahí a la casa del centurión, dijo: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Estos son romanos, no están circuncidados. Y el Espíritu da testimonio del que vive en el Espíritu. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu da testimonio que son hijos de Dios. Verso 14 dice que a los que Él ha llamado los capacita y les da su Espíritu, y el Espíritu da testimonio. Si usted conoce a alguien que no está dando testimonio de ser un hijo de Dios, déjeme le digo algo que es como Pablo dijo: son hijos del diablo, son perros, así lo dice la Biblia y los condena. Guardaos y cuidados de los perros, dice el Señor. Y si es posible, no te sientas con ellos ni a comer, porque contaminarán la vianda que te llevas a tu boca. En el Espíritu contaminarán la palabra que tú estás recibiendo. Contaminarán eso si te sientas con ellos a la mesa. La mesa del Señor es una mesa santa y ningún demonio se sienta en ella. Yo no sé de usted, si usted quiera dejar sentar en su mesa todavía las artimañas del diablo, las mañas de allá afuera, pero la palabra no cobrará efecto. Seguirá usted cansándose y trabajando. Seguirá usted llevando en sacos rotos, dice Jeremías capítulo 5, cisternas rotas que no retienen agua. Usted piensa que tiene agua y cuando quiere dar ya no hay nada. La presencia de Dios, amada iglesia, se necesita atender. Cuando este hombre empezó a hablarle a Pedro y empezó a evangelizar, mi amada iglesia, él todavía no acababa de predicar un mensaje, y él les estaba diciendo y les estaba enseñando, no con palabras doctas, sino diciéndole: Jesús vino a nosotros, hizo milagros, somos testigos, yo y este que está aquí conmigo vivimos el evangelio juntos. Un día yo me equivoqué, y mientras él testificaba, dice la palabra de Dios, que vino el Espíritu Santo, mi amada iglesia, sobre ellos y los bautizó.
Entonces dice ahí en el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos, los más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le dijo: Pedro, levántate, porque yo también soy hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que estaban en la reunión y les dijo: vosotros sabéis cómo abominable fue aquel varón judío al que crucificaron, y acordándose de un extranjero, pero me ha mostrado Dios a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine así sin replicar, sin preguntar, porque a causa de mí habéis hecho venir, dice el Señor ahí por medio de Pedro. Y entonces dice Cornelio: hace 4 días, cuando tú estabas allá, yo estaba también en ayunas a la hora 9 mientras oraba, y vino y puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos tienen una oración, aleluya, y no han sido escuchados, aleluya, y no han sido respondidas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios? ¿Cuántos le han dado sobras a Dios? Pero usted y yo tenemos que reconocer, si usted está buscando de Dios y usted hasta este día le ha dado sobras a Dios y migajas, déjeme le digo algo: que Dios ha tocado el trono por medio de sus obras, por medio de su fe, y eso se llama gracia, por medio de su Espíritu Santo. Él mira, pero Él quiere que hoy en este día usted y yo nos comprometamos delante de Él y le digamos: Señor, ciertamente te he fallado y no te he dado lo que a ti te pertenece, así que ahora nosotros necesitamos recibir la palabra de parte de Dios. Mira lo que dice aquí Cornelio: envié pues a Job que viniera a Simón, y tener por sobrenombre Pedro, aleluya. En el verso 33 dice: así que luego vi, porque tú has venido bien en mí a venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de ¿quién? De Dios, para oír lo que Dios ha mandado. Esto está aquí en presencia de Dios para escuchar lo que Dios ha mandado. Verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación, óyelo, en toda nación Él se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que ha sido divulgado por toda Judea. Comenzó desde Galilea, después el bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dijo Pedro, de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, en Judea y en Jerusalén, quienes mataron colgándole de un madero, ¿quién? Los romanos, incluyéndole al centurión que estaba allí. Desaprovechó a este, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O sea que el centurión no había escuchado ni había vivido la resurrección de parte de Jesucristo. Así que usted y yo necesitamos reconocer la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos, desde que da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de ¿qué? De pecados a causa de su nombre. En el verso 24 es lo que me encanta, porque cuando ellos entendieron que recibían perdón de pecados, se sintieron dignos de recibir la gloria de Dios y de darle gloria a Dios. En el verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los que oían su discurso, y los fieles de la circuncisión se habían venido con Pedro, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el poder del Espíritu Santo, porque oían lo que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió a Pedro y dijo: entonces, ¿puede acaso alguno impedir que las aguas para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo entre nosotros? Y mandó que se les bautizasen en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Creo que usted no está entendiendo el poder de la palabra. Creo que usted está haciéndole indiferente al Espíritu Santo en esta mañana. ¿Habrá alguien en este lugar que anhela cambiar su vida? ¿Habrá alguien en este lugar que quiere entregarle su vida a Cristo?
Habrá alguien en este lugar que quiere darle su vida a Jesús. La Biblia dice que después que oyó el poder del evangelio, Cornelio, vino el Espíritu Santo sobre él. Pero esta vez no le fue indiferente a la palabra, que era el mismo Cristo manifestado. Aquel que hizo un milagro se manifestaba a través de la palabra en su casa, porque vino el poder de Dios sobre él y lo recibió. A causa de eso mantuvo a Pedro algunos días dentro de su casa, y él dijo: la primera vez la regué, la primera vez no lo recibí, ahora yo recibo su palabra en mi casa. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir la palabra de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren cambiar su vida a través de la palabra? ¿Cuántos quieren ser libres a través de la palabra? Recibir milagros a través de la palabra. Esto no es de emoción, este es del que quiere, y el que quiere se pone firme. Para Dios no hay tambaleo. Para Dios hay algo que se necesita hacer. En aquel día había muchísimas personas escuchando el mensaje, pero en la casa de Cornelio estaban los más íntimos, amigos y parientes. Si tú atiendes la voz de Dios, Él atenderá lo más íntimo tuyo, lo más cercano a ti. Pero si tú quieres seguir siendo indiferente con Dios, adelante. Vive la vida que estás viviendo. Sigue viviendo mediocremente. Sigue viviendo miserablemente. Sigue teniendo a Dios en poco. Sigue menospreciando el poder de su Espíritu Santo. Yo te digo algo. Estamos esperando un mover de la gloria de Dios. Te platico algo. Si tú supieras, y se queda grabado y va a estar ahí en el canal de YouTube, si usted supiera cuántos cercanos a usted fueron enfermos del COVID-19 y a usted no lo enfermó ese hermano, va a usted a pensar entonces ¿qué fue? Eso se llama gracia y misericordia. Y cuando usted empiece a escuchar que las lenguas se empiezan a desatar, usted va a decir: ¿yo dónde estuve todo este tiempo? Perdiéndote la oportunidad de ser experimentador de la gloria de Dios y de ser portador de la gloria de Dios. El que estuvo enfermo puede decir: yo confío en un Dios sanador. El que estuvo cautivo: yo confío en un Dios libertador. Ponte de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por tu poder. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Espíritu Santo, hoy, Padre, no queremos que solamente llegues a la mitad del camino. Hoy no quiero, Señor, aleluya, mandar a nadie. Hoy no quiero que nadie, Señor, aleluya, vaya a tu encuentro.